Bienvenido a un video sobre identidades de ángulos negativos. El objetivo del video es utilizar estas identidades de ángulos negativos para determinar los valores de función. Comencemos revisando lo que es una identidad. Una ecuación que es verdadera para cada valor de la variable se llama una ecuación de identidad. Entonces, por ejemplo, en álgebra sabemos que 2x la cantidad de x más 5 igual 2x más 10. Para cualquier valor de x, y este es un ejemplo de una identidad. Así que ahora miremos las identidades de ángulo negativo y tomaremos estas dos a la vez. Sin θ igual el opuesto de sin θ. Cosecante θ igual cosecante θ. Y recuerda que sin y cosecant son reciprocales de uno otro. Echemos un vistazo a por qué esto es cierto. Si tenemos un ángulo en posición estándar, y llamamos a este ángulo θ, este punto en el círculo de la unidad sería así. Ahora, si miramos el opuesto de este ángulo en posición estándar, este punto de intersección en el círculo de la unidad sería x. Y también recuerda que en la unidad círculo sin θ igual y. Así que el sino de θ sería igual y, que igual el opuesto de sin θ, o el opuesto de este valor aquí. Y allí tenemos verificación de ambas de estas identidades. Ahora los próximos dos, coseno de θ igual coseta θ, y seguro θ igual segura θ. Recuerde que en la unidad circular cosina θ igual x, y aviso que la x coordina para ambos θ y θ son lo mismo. Por tanto tenemos estas dos identidades. Y por último, tangente θ igual el opuesto de tangente θ, y cotangente θ igual cotangente θ. Bien, recuerde en el unidad círculo tangente θ igual y x, así que el tangente de θ sería, en este caso, y x, que igual el opuesto de y x para θ positivo. Así que todos estos tienen que ver realmente con los signos de las coordenadas psi. En el círculo de la unidad. Vamos adelante y miremos los problemas en pareja que incluyen estas identidades. Aquí tenemos tangente θ igual 3.1, y queremos encontrar tangente de θ. Comience a escribir nuestra identidad. Tangente θ igual tangente θ. Y lo primero que noto es que θ tangente igual 3.1. Aquí podemos reemplazar tangente θ con 3.1, y tenemos nuestra respuesta. Tangente θ igual de tan tangente opuesto. O el opuesto de 3.1. Y eso es todo lo que hay que hacer. Echemos un vistazo a otro. Ahora queremos encontrar cosine θ. Dado que coseta θ igual -0.25. De nuevo, comencemos escribiendo nuestra identidad. Cosine θ igual cosine θ. Otra vez, damos ese coseno θ igual menos 2.5, tenemos nuestra respuesta. Son iguales. Cosine θ igual cosine θ. De nuevo, no hay mucho. Debe tener cuidado con sus pecados y asegurarse de usar la identidad correcta. Miremos dos más. Aquí se dan ese tangente de π4 igual 1. Queremos encontrar el tangente de π4. Otra vez, hay múltiples formas de determinar el valor del tangente π4, pero vamos adelante y confíe en estas identidades de ángulo negativo por ilustración. Tangente θ igual tangente θ. Aviso, nuestro ángulo aquí sería π4. Así que el tangente de π4 igual el opuesto del tangente π4, que se da como 1. Y allí lo tenemos. Y vamos a mirar uno más. Primero, nuestra identidad de ángulo negativo para sin θ sería sin θ igual sin θ. Y debemos poder decir de esta pregunta que nuestro θ va a ser 5π6. Así que tenemos un sino de 5π6.
Lo que estamos buscando es igual al opuesto de sin θ. Bueno, el opuesto del seno 5π6 sería opuesto al 1,2. Esto es mucho para las identidades de ángulos negativos. Espero que encontraron esta revisión útil. Tenga un buen día.